Estamos en comunicación con Luis Alberto Quevedo, sociólogo y director de Flaxo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, gracias por atendernos. Un gusto. Bueno, ¿cómo estás analizando este tema del hit del verano, de las reacciones de las distintas canchas respecto a los cánticos contra el presidente? Bueno, empezando por la de San Lorenzo, como soy cuervo lo digo siempre, ¿no? Todo empezó un día ahí, justamente contra Boca. Yo creo que lo que está ocurriendo es que se está manifestando no solo en las canchas de fútbol, sino en otros lugares, un malestar que hay en la sociedad y que me parece que aparece reflejado en muchos de los estudios de opinión pública de los últimos meses, pero que no tenía como un lugar de expresión popular, y yo diría de abajo para arriba, es decir, algo que sea auténticamente de la gente, que tenga ganas de decirlo y que pueda resumirlo en algún tipo de consigna, como suele ocurrir en muchos momentos políticos. Y de pronto esto que apareció en una cancha de fútbol y que se replicó después en otras y en recitales y en otros eventos públicos, lo que hace es cristalizar algo de este descontento que hay hoy en la sociedad, sobre todo, diría yo, el cambio de clima en la clase media, porque pensemos que la clase media acompañó mucho todo el proceso de los primeros años de Macri, sobre todo con dos grandes claves que el macrismo puso, ¿no? La primera es la herencia, la pesada herencia recibida, y eso era digamos, el origen de todos los males, y la segunda es que necesitamos tiempo. Yo creo que a más de 2 años de gobierno, lo que esa clase media empieza a percibir es que, bueno, ya no se le puede seguir echando las culpas al gobierno anterior, y además que la responsabilidad de este gobierno tiene que ver con no resolver los problemas económicos más fuertes que siente la gente en el bolsillo, ¿no? Todo el tema tarifario, etcétera. Ahí hay, Luis, un análisis que me interesaba que hacerlo contigo, porque, digo, cuando el macrismo era oposición y alentaba los cacerolazos y las marchas de los caceroleros junto al partido de Carrió y de Patricia Bullrich, que los organizaban por las redes sociales contra la expresidenta, estaba bárbaro. Exacto. Ellos lo auspiciaban, lo aplaudían, incluso no repudiaban cosas muy destituyentes y muy agresivas contra la figura de la expresidenta, y hasta con una cuestión de género. Digo, sí. Mantenían el silencio. Ahora, que son gobierno, les molesta, digo, una reacción popular o una reacción espontánea en las canchas de fútbol. Digo, ¿cómo observas este análisis dual, de doble vara que ha hecho el macrismo? Tomando exactamente lo que decís, fíjate que el trayecto en este caso fue inverso que lo que el macrismo armó. Ustedes tienen ahí a Durán Barba, que es el asesor de Macri, que justamente es un gran trabajador de las redes sociales, y armó grandes climas en las redes sociales buscando que la gente saliera a la calle a protestar contra el gobierno de Cristina y a cacerolear. Nunca se dio en las canchas, fíjate vos. ¿Cómo? Que nunca hubo cánticos en la cancha contra Cristina. Esto es desde el espacio público más clásico, que es la cancha de fútbol, o los recitales, o incluso algunos lugares se dio en un subte, en una parada de tren, es decir, en lugares donde la gente habita cotidianamente. Desde ahí se dio lo fuerte y ahí pasó a las redes sociales. A mi parecer, lo que el macrismo debe estar preocupado es en que está perdiendo también en el terreno de las redes sociales. Hoy no tiene la iniciativa que tuvo en otros momentos. Las redes siempre fueron el lugar preferido del macrismo. Fíjate que esto que ustedes están contando de cómo desactivar la escena pública, ¿no? Desactivar la gente en la calle es un objetivo de ellos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, por eso viene la mano dura, por eso viene la gente que mete en presa sin motivos para desalentar la participación popular, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ¿dónde está la entre comillas, participación del ciudadano? Está en las redes sociales. Ahora resulta que las redes sociales están muy activas en cuanto a creatividad, en cuanto a circulación de mensajes,
tomando lo que pasó en las canchas, como el cantito sí, y traduciéndolo en distintos elementos, ¿no? Ese chico que toca el piano, una chica que toca una quena, es decir, empiezan a haber muchos montajes con esto, que lo que está diciendo simplemente es, de una misma manera, concentrado en una misma consigna, estamos mostrando el malestar de buena parte de la sociedad con las políticas que lleva Macri. Ahora, ¿cómo le cuesta a veces al dirigente político cuando llega al poder o cuando llega al gobierno palpar el humor, ¿no? Porque vos fíjate, Luis, cómo los medios oficialistas le tratan de encontrar explicaciones de que fue la cámpora, que son los barra bravas que quieren ir al mundial, que no, que fue la hinchada Independiente porque están enojados por el maltrato con Moyano, cuando no fue la barra brava de Independiente las que iniciaron los cantitos, y no van a decir, pero ¿no será que no estamos haciendo las cosas bien y hay mal humor social? Que está pasando algo en la sociedad. Exacto. Esa es la pregunta. Y la segunda reacción, Gato, que también es lamentable, es la idea de la prohibición, ¿no? Sí. De detenerlos. Eso es grave. Detener el fútbol, o hubo una amenaza con cerrar el Monumental cuando se cantó eso en la cancha de River. Es decir, me parece que lo que muestra es la impotencia de la dirigencia política de este gobierno para entender cuál es el tema que estamos viviendo, ¿no? Sí, y debe ser, ahí me quedé yo reflexionando internamente sobre algo que vos decís, debe ser muy doloroso para ellos que manejan las redes sociales y que han puesto toda su energía en las redes sociales, que les ocurra también esto en las redes sociales. Energía, ¿no? Dinero y mucha estrategia política, ¿no? Las tres cosas, ¿no? Mucho dinero. Sí, claro. Luis, te saluda Pedro Brigger. Estaba viendo las imágenes de las calles cerradas, el vallado. Sí, jugando o analizando la imagen, ¿no es la imagen de un gobierno aislado el hecho de bloquear el Parlamento, calles cerradas, la gente no puede pasar? Por lo general los gobiernos tratan de mostrar que hay una relación entre el primer mandatario y la gente. Que hay gente. Mira, Pedro, yo creo que desde el principio, aún en el momento del auge de Mauricio Macri, cuando asume como presidente y en los primeros actos, yo creo que un objetivo político de ellos fue desactivar el espacio público, la escena pública, el vínculo directo con el ciudadano, con ese ciudadano que se manifiesta de esa manera, colectivamente. Ellos quieren un vínculo con el ciudadano cuerpo a cuerpo, cara a cara, uno a uno. Entonces las redes sociales, esa cosa que todos recibimos permanentemente, casi personalizado del gobierno de la ciudad o del gobierno provincial, etcétera, que es la comunicación de un gobierno hacia una persona, hacia el ciudadano, y por otro lado, también desactivar una forma tradicional de la expresión política, que es la plaza llena, ¿no? Yo creo que ellos no manejan bien esa escena, no les gusta esa escena, les gusta mucho más la mediatización de la política. Sí, pero no es lo mismo vallar todo. Sí, entiendo lo que vos decís. Es esa misma idea de protección, de no querer correr ningún riesgo, ya lo han hecho en otras oportunidades, ¿no? De que el presidente sufra la menor agresión con cantos o con cosas por el estilo. Por ejemplo, yo creo que hoy a Mauricio Macri le costaría mucho entrar en una escena pública sin recibir algún tipo de insulto. El problema que tiene este cantito, que yo sinceramente no es de lo que más me gusta, porque no me parece que un insulto así sea lo mejor como expresión política, es que deja de tener sentido el contenido del canto, es decir, ese insulto que para mí, digamos, no es la mejor expresión de la política, pero deja de tener contenido. Yo coincido en eso y lo he dicho públicamente. Claro, sobre todo porque es la figura, digamos, es la investidura presidencial. Exactamente. Sin embargo, yo sinceramente creo que se vacía el contenido cuando es una consigna que es tomada incluso con mucho humor por la misma sociedad. Hay muchas cosas que circulan en la red que están hechas, diría yo, no solo con humor, sino casi con ternura, diría. El hecho del uso de la música, el uso de ciertos videos, de ciertos memes que se hacen con videos ya conocidos. Me parece que hay algo que simplemente es un significante que cristaliza un malestar social, un mal humor social por las políticas.
decir que esto tiene que ver con el fútbol me parece que es ser ciego otra vez frente a lo que está diciendo la sociedad, ¿no? Gracias, Luis, un abrazo y que tengas buen día. Un abrazo a todos allí y a vos, Gato. Gracias. Luis Alberto Quevedo, sociólogo, director de Flaxo, analizando, ¿no?, esto de el hit del verano y de lo que ocurre en las canchas. Hasta las 10 de la mañana, escuchalo a Gustavo Silvestre en Radio 10.